El lamento de la viuda. Soy Lucía, y esto ocurrió en 1985. Tenía 30 años cuando me mudé a una casona antigua en las afueras de Buenos Aires que había pertenecido a una viuda solitaria. Los vecinos decían que ella había muerto de tristeza tras la desaparición de su hijo. A pesar de las advertencias, compré la propiedad a un precio increíblemente bajo, convencida de que los rumores no eran más que supersticiones. La casa era imponente, con su fachada de ladrillo desgastado y ventanas de marcos de madera que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. El jardín estaba cubierto de maleza, y las ramas de los árboles se extendían como dedos nudosos sobre la entrada. Apenas crucé el umbral, el aire frío y pesado me envolvió, como si la casa me estuviera dando una bienvenida lúgubre. El primer mes transcurrió sin incidentes, aunque siempre había una extraña sensación en el ambiente. Durante las noches, el viento golpeaba las ventanas y los viejos candelabros crujían en la penumbra. Me convencía a mí misma de que era el comportamiento normal de una casa tan vieja. Sin embargo, pronto comenzaron las experiencias que cambiarían mi vida para siempre. Una noche, mientras me encontraba en la sala de estar leyendo un libro, escuché un suave lamento proveniente de las escaleras. Al principio, pensé que era el viento colándose por alguna rendija, pero el sonido era demasiado humano, cargado de una pena indescriptible. Me levanté, encendiendo una vela, y me acerqué a la escalera. El lamento se detuvo repentinamente, sumiendo la casa en un silencio sepulcral. Subí los escalones lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al segundo piso, me detuve en el pasillo oscuro. Una sensación de pesadez se apoderó de mí, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Fue entonces cuando la vi por primera vez. La figura de una mujer, con el cabello largo y desgreñado, vestida con un camisón blanco, de pie al final del pasillo. Sus ojos eran pozos vacíos, sin vida, pero llenos de una tristeza abrumadora. No podía moverme, paralizada por el terror. Entonces, en un parpadeo, desapareció. Mi mente se negó a aceptar lo que había visto. Me dije que había sido un truco de la luz, una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal en esa casa. A partir de esa noche, los lamentos se volvieron más frecuentes, resonando por los pasillos y las habitaciones vacías. Una madrugada, me desperté sobresaltada por un grito desgarrador. Me levanté de la cama, sin atreverme a encender las luces, y seguí el sonido hasta la habitación del niño, una estancia que había evitado desde que me mudé. La puerta estaba entreabierta y empujé con cuidado. Dentro, el ambiente era aún más frío que en el resto de la casa. En el centro de la habitación, bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, vi una cuna vieja, cubierta de polvo. El grito se transformó en un sollozo bajo, y pude ver a la mujer, arrodillada junto a la cuna, su cuerpo convulsionándose con cada gemido. Mis manos temblaban mientras observaba la escena y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Me sentí invadida por una tristeza tan profunda que tuve que salir corriendo de la habitación con el sonido de los sollozos persiguiéndome. A partir de esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse. Sentía una fatiga constante, como si algo estuviera drenando mi energía. Mi piel se volvió pálida y las ojeras se hicieron permanentes bajo mis ojos. Empecé a escuchar voces que susurraban mi nombre en la oscuridad y veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. La presencia de la mujer se hizo más frecuente, apareciendo no solo en el pasillo, sino también en el espejo del baño, en la cocina y hasta en mis sueños. Una tarde, decidí buscar respuestas. Me dirigí al pequeño pueblo cercano y hablé con los vecinos más ancianos. Ellos me contaron la historia de la viuda en detalle. Su nombre era Amelia y había perdido a su hijo, Tomás, cuando él tenía apenas 5 años. Un día, el niño simplemente desapareció mientras jugaba en el jardín. A pesar de una intensa búsqueda, nunca fue encontrado. Amelia cayó en una profunda depresión, y los vecinos empezaron a escucharla llorar por las noches, llamando a su hijo. Con el tiempo, dejó de salir de la casa, y un día, su cuerpo fue encontrado sin vida en la misma habitación del niño, junto a la cuna vacía.
Volví a la casa con una mezcla de temor y compasión. Empecé a creer que Amelia no había encontrado la paz después de la muerte, que seguía buscando a su hijo en la eternidad. Esa noche decidí enfrentarla. Preparé un pequeño altar en la habitación del niño, con velas y una foto antigua que encontré de Amelia y Tomás en una caja polvorienta del ático. A la medianoche, cuando los sollozos comenzaron de nuevo, me armé de valor y subí las escaleras. Al entrar en la habitación, vi a Amelia una vez más, inclinada sobre la cuna, su forma etérea temblando con cada sollozo. Me acerqué lentamente, sintiendo el aire frío envolverme. Con voz suave, le hablé, diciéndole que su hijo no estaba allí, que debía dejarlo ir y encontrar la paz. Su llanto se detuvo de repente y la figura se giró hacia mí. Sus ojos vacíos me perforaron, llenos de dolor y desesperación. Por un momento, pensé que me atacaría, pero en lugar de eso, Amelia extendió una mano hacia mí. Sentí una oleada de compasión y terror, pero no me moví. Al acercarme más, su forma empezó a desvanecerse, como si el aire mismo la absorbiera. En su lugar, escuché un susurro suave, casi un suspiro, que parecía decir gracias. Desde esa noche, los lamentos cesaron. La casa, que antes había sido un lugar de tristeza y desesperación, comenzó a sentirse más tranquila, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Sin embargo, la experiencia me dejó marcada para siempre. Aunque la presencia de Amelia se desvaneció, su historia permaneció conmigo, grabada en lo más profundo de mi mente. No me quedé mucho tiempo en la casona después de eso. La vendí a una familia joven que, hasta donde sé, nunca experimentó nada inusual. Pero yo, incluso ahora, años después, a veces sueño con Amelia y su hijo, imaginándolos finalmente reunidos en algún lugar más allá de este mundo. La tristeza que alguna vez impregnó esa casa sigue presente en mis recuerdos, una sombra que me acompaña, recordándome que algunas almas nunca encuentran descanso. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches y las ramas raspan contra mi ventana, creo escuchar un susurro lejano, el eco de un lamento olvidado. Y me pregunto si, en algún rincón oscuro del pasado, Amelia sigue buscando a su pequeño Tomás, atrapada en un ciclo interminable de dolor. Es en esos momentos que me estremezco, recordando que la línea entre los vivos y los muertos puede ser más delgada de lo que queremos admitir. He aprendido a vivir con ese recuerdo, a aceptar que la casa en las afueras de Buenos Aires guardaba secretos que nunca debieron ser descubiertos. Y aunque trato de seguir adelante, parte de mí sabe que nunca estaré completamente libre de la sombra de Amelia. Porque cuando el pasado se aferra con tanta fuerza, deja cicatrices que nunca sanan por completo. El llanto en la oscuridad. Era el año 1986 cuando me mudé a una casa en las afueras de San Juan, Puerto Rico. Me llamo Elena y la decisión de mudarme fue impulsada por una necesidad desesperada de comenzar de nuevo después de un difícil divorcio. Buscaba paz y soledad y la casa parecía ofrecer precisamente eso, un refugio apartado, rodeado de árboles y con una vista impresionante del océano. No me molestó que la casa hubiera estado abandonada durante varios años, de hecho, me atrajo la idea de restaurarla y darle nueva vida. La primera vez que la vi, noté un aire de tristeza que la envolvía. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la pintura de la fachada se descascaraba, pero había algo más, una sensación de desasosiego que no podía definir. No tardé en enterarme de la razón de su abandono. La gente del pueblo me contaba en voz baja sobre una tragedia ocurrida allí. Una madre había perdido a su hijo pequeño en un accidente y después de eso nunca se la volvió a ver. La casa quedó vacía, excepto por los recuerdos de ese fatídico día. Mi primer día en la casa transcurrió sin incidentes. Pasé la mayor parte del tiempo desempacando y organizando mis pertenencias. Sin embargo, desde la primera noche comencé a experimentar cosas que no podía explicar. Mientras intentaba conciliar el sueño, un leve sonido me despertó. Era un llanto, apenas un susurro, que parecía provenir de las paredes mismas. Al principio, pensé que era mi imaginación o quizás el viento colándose por alguna grieta en la vieja estructura. Pero la sensación de inquietud se apoderó de mí y me costó mucho volver a dormir.
Al día siguiente, decidí investigar la casa más a fondo. Era una construcción antigua, con más habitaciones de las que realmente necesitaba. Al recorrer los pasillos, noté que había un cuarto cuyo acceso estaba sellado. La puerta estaba cubierta con tablas clavadas con fuerza, como si alguien hubiera querido mantener algo dentro, o tal vez fuera. Mi curiosidad fue mayor que mi temor, y decidí que, tarde o temprano, averiguaría qué se escondía detrás de esa puerta. Las noches siguientes el llanto continuó, cada vez más claro, más cercano. Era el lamento de una mujer, una tristeza que parecía interminable. Dormía mal y durante el día me sentía constantemente observada, como si hubiera algo o alguien que no quería que estuviera allí. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva y la sensación de ser vigilada era casi palpable. Finalmente, después de una semana de tortuosa curiosidad, decidí que tenía que abrir la puerta sellada. Equipada con un martillo y una palanca, me acerqué a la puerta. Mis manos temblaban mientras retiraba las tablas una por una. El sonido de la madera cediendo a mis esfuerzos resonaba en el pasillo vacío y cada golpe hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente retiré la última tabla, empujé la puerta con cautela. Al abrirse, una corriente de aire frío me envolvió y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El cuarto estaba oscuro, pero pude distinguir una cuna en el centro de la habitación. Estaba vacía, cubierta de polvo y rodeada de juguetes rotos esparcidos por el suelo. El llanto que había estado escuchando se hizo más fuerte en ese momento, como si proviniera directamente de la cuna. Mi primer instinto fue retroceder y cerrar la puerta, pero algo me obligó a quedarme. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, obligándome a acercarme a la cuna. Cada paso que daba hacia ella, el llanto se volvía más desgarrador, más desesperado. Cuando finalmente estuve frente a la cuna, vi que comenzaba a moverse, como si una mano invisible la estuviera meciendo. Mi respiración se aceleró y el miedo me paralizó. Quise gritar, correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. En ese momento, sentí un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. El llanto se transformó en un grito agudo, que resonaba en mi cabeza, haciéndome sentir como si me estuviera volviendo loca. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, observando cómo la cuna se mecía sola. Finalmente, algo en mí cedió, y logré retroceder un paso. Cuando lo hice, la cuna se detuvo de repente y el grito cesó, dejando en su lugar un silencio sepulcral. Me giré y salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí con tanta fuerza que la casa entera pareció temblar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cuna moviéndose, escuchaba el grito en mi mente. Me convencí de que tenía que dejar la casa, pero algo más fuerte que el miedo me mantenía allí. Quizás era la sensación de que si me iba, esa presencia se quedaría atrapada para siempre, sin poder descansar en paz. No podía permitirlo. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la tragedia que había ocurrido en la casa. Había algo en esa cuna, en esa habitación, que me decía que la historia que conocía no estaba completa. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los archivos viejos. Encontré un artículo de un periódico local que relataba la historia en detalle. El artículo hablaba de una mujer llamada Isabel que vivía en la casa con su esposo y su hijo pequeño. Una tarde, mientras Isabel estaba en el jardín, su hijo desapareció. Lo buscaron durante días y finalmente lo encontraron en el pozo que estaba en la parte trasera de la propiedad. El niño se había caído y ahogado. Isabel nunca se recuperó de la pérdida y poco después su esposo la dejó. Los vecinos decían que la escuchaban llorar todas las noches y que hablaba sola como si aún estuviera cuidando a su hijo. Una noche, simplemente desapareció. Algunos decían que se había quitado la vida, pero nunca encontraron su cuerpo. Cuando volví a la casa, todo se sentía más sombrío, más pesado. Sabía que había algo que Isabel no había logrado hacer antes de desaparecer. La habitación sellada y la cuna vacía eran la clave, pero no sabía qué significaban realmente. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que habitaba en la casa. No podía seguir viviendo con ese miedo constante.
Me armé de valor y regresé a la habitación. Esta vez llevé una linterna y algunos fósforos. Cuando encendí una vela, noté algo que no había visto antes, una pequeña mancha en el suelo, cerca de la cuna. Era una mancha oscura, como si algo hubiera sido derramado allí hace mucho tiempo. Me arrodillé y toqué la mancha, sintiendo la textura áspera bajo mis dedos. Entonces lo escuché nuevamente, el llanto, pero esta vez no venía de la cuna, venía de debajo del suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba y comenzaba a buscar alguna forma de acceder al suelo. No había ninguna trampilla visible, pero noté que las tablas del suelo estaban sueltas en una esquina de la habitación. Con esfuerzo, logré levantarlas, revelando un pequeño espacio vacío debajo. Era un hueco estrecho, apenas lo suficiente para que alguien pudiera esconder algo allí. Metí la mano con cuidado, y al hacerlo, mis dedos tocaron algo frío y duro. Tiré de ello, y al sacarlo a la luz, vi que era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. La abrí con manos temblorosas, y dentro encontré una serie de objetos, un pequeño zapato de niño, una muñeca rota y un anillo. Pero lo que más me impactó fue una nota, escrita en un papel amarillento y desgastado. La nota era de Isabel, dirigida a su esposo. En ella, confesaba que el accidente en el pozo no había sido tal. En un momento de desesperación y locura, ella misma había empujado a su hijo, convencida de que así lo protegería del sufrimiento de este mundo. Después de hacerlo, había intentado vivir con la culpa, pero el peso era demasiado grande para ella. En la nota, pedía perdón y decía que su alma no podía descansar hasta que su pecado fuera expiado. Al leer la nota, el llanto se convirtió en un susurro, casi un lamento de alivio. Supe entonces lo que debía hacer. Esa misma noche, llevé la caja al pozo y la arrojé dentro. Mientras lo hacía, sentí una paz que no había sentido desde que llegué a la casa. El viento sopló suavemente y por primera vez en semanas, el aire no se sentía pesado. Al regresar a la casa, fui directo a la habitación sellada. Esta vez, no sentí miedo al entrar. La cuna estaba inmóvil y el aire en la habitación era ligero, casi acogedor. Cerré la puerta con suavidad, sintiendo que, finalmente, Isabel y su hijo podrían descansar en paz. El último aliento. Era el año 1989 cuando decidí comprar una casa en una remota aldea de Venezuela. Mi nombre es Alicia, y en ese entonces buscaba un escape de la sofocante vida urbana de Caracas. Siempre había soñado con una vida tranquila en el campo, rodeada de naturaleza y lejos del ruido y el estrés de la ciudad. Llano Verde parecía el lugar perfecto, con su aire puro, montañas verdes y una comunidad pequeña, pero acogedora. La casa que adquirí, sin embargo, ocultaba secretos más oscuros de lo que podría haber imaginado. La casa se encontraba en el extremo de la aldea, parcialmente oculta por la espesura del bosque. Desde la primera vez que la vi, me sentí atraída por su arquitectura colonial, por sus amplios ventanales y techos altos. Pero a pesar de su belleza indiscutible, había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda, como si el lugar susurrara secretos que era mejor no escuchar. Al explorar la casa, me di cuenta de que muchas de las habitaciones, a pesar de ser espaciosas y bien iluminadas, daban una sensación de opresión, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de dolor y sufrimiento. Los aldeanos me miraban con cierta cautela cuando les conté que había comprado la casa. Algunos incluso se persignaban antes de hablarme. Fue entonces cuando uno de los más ancianos, don Jacinto, me advirtió sobre la historia de la casa. Según él, en el siglo XIX, la propiedad había sido un orfanato dirigido por una mujer cruel conocida como la señora. Los niños que vivían allí eran huérfanos, muchos de ellos víctimas de las guerras civiles que asolaron Venezuela en aquellos tiempos. La señora los sometía a castigos severos, y se decía que algunos de ellos habían desaparecido sin dejar rastro. «Los niños aún están aquí, señorita», me dijo don Jacinto con voz temblorosa, «ellos no se han ido». Al principio, no les creí. Pensé que eran simplemente supersticiones de un pueblo aislado, historias para asustar a los forasteros. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar.
La primera noche que pasé en la casa, me desperté a mitad de la madrugada por un extraño sonido. Parecía el eco lejano de risas infantiles, mezclado con susurros que no lograba descifrar. Me levanté y recorrí la casa, pero no encontré nada fuera de lo común. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el eco de una mente aún acostumbrada al bullicio de la ciudad. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Los aldeanos me evitaban, y cada vez que iba al mercado sentía sus miradas fijas en mí, como si esperaran que algo terrible me sucediera. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión de vivir allí. No iba a dejarme asustar por cuentos de fantasmas. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones en el piso superior, descubrí algo perturbador. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo armario empotrado en la pared. Al abrirlo, un olor fétido y mohoso me golpeó, como si algo hubiese estado podrido allí por décadas. Dentro, encontré un pequeño cuaderno, sus páginas amarillentas y frágiles al tacto. Lo abrí con cuidado y me di cuenta de que era un diario, escrito en una caligrafía infantil. Las entradas eran breves, y aunque muchas estaban manchadas o ilegibles, pude descifrar algunos fragmentos. Hoy la señora no me dejó comer por portarme mal. Tengo hambre. El niño de la habitación del fondo ya no está. Dicen que se escapó, pero yo sé que la señora se lo llevó. Ahora hay otro niño en su lugar. No quiero jugar hoy. Tengo miedo de que la señora me escuche reír. Cuando lo hace, dice que estamos siendo desobedientes y entonces nos castiga. Cada palabra estaba impregnada de un terror inocente, de una desesperanza que se adhería a la piel. Fue entonces cuando entendí que las historias que me habían contado no eran meras leyendas. Estos niños habían sufrido, y su sufrimiento había quedado atrapado en las paredes de la casa. Las noches empezaron a volverse más inquietantes. Los ruidos se hicieron más frecuentes, pasos diminutos recorriendo los pasillos, susurros en los rincones oscuros, y esas risas, siempre al borde de lo audible, como si vinieran de otra dimensión. Empecé a sentirme vigilada, como si un grupo de pequeños ojos me observase desde las sombras, evaluando cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho que me despertó. Abrí los ojos y vi que la habitación estaba sumida en una oscuridad impenetrable, más allá de la simple ausencia de luz. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La presión en mi pecho se intensificó y sentí algo frío y áspero alrededor de mi cuello, como pequeñas manos que trataban de estrangularme. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Era como si las fuerzas mismas de la casa estuvieran intentando absorber mi vida. Desperté con un jadeo, empapada en sudor. La habitación estaba como la había dejado, pero el aire era denso, cargado de un olor a humedad y algo más, algo podrido. Estaba aterrorizada, pero me negaba a ceder ante el miedo. Sin embargo, a partir de esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a sufrir de insomnio, mi piel palideció y constantemente sentía un frío interno, como si una sombra helada se hubiese instalado en mi pecho. Los aldeanos notaron mi cambio. Algunos me sugerían que me fuera, otros simplemente me evitaban. Nadie quería involucrarse más de lo necesario con la mujer de la casa maldita. Pero yo ya estaba atrapada, tanto física como mentalmente. Cada vez que pensaba en irme, una fuerza inexplicable me detenía, como si la casa misma me estuviese reteniendo. Mi obsesión por entender lo que ocurría dentro de esas paredes me llevó a investigar más a fondo. Encontré documentos antiguos en la biblioteca local que confirmaban la existencia del orfanato y el carácter cruel de la señora. También descubrí que, tras la muerte de varios niños, la casa había sido abandonada y nadie había osado vivir allí por mucho tiempo desde entonces. Todo aquel que lo intentaba terminaba huyendo, marcado por la misma enfermedad inexplicable que ahora empezaba a consumir mi cuerpo. Finalmente, llegó la última noche que pasé en Llano Verde. Había estado lloviendo todo el día y la tormenta continuaba azotando la casa con furia. Esa noche, decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que habitaba allí.
Armada con una linterna y el viejo diario, me aventuré a la habitación en la que había encontrado el cuaderno. Sentía que algo me empujaba a regresar allí, como si fuera el epicentro de todo lo que ocurría. Al llegar, la habitación estaba helada y la linterna parpadeaba como si fuese a apagarse en cualquier momento. Me acerqué al armario, el mismo donde había encontrado el diario, y sentí que la temperatura bajaba aún más. De repente, la linterna se apagó, dejándome en una oscuridad total. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan bajo que apenas era audible, pero inconfundible. Era la voz de un niño, rogando, suplicando por ayuda. El armario se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la habitación vacía. Dentro, la oscuridad parecía más densa, casi palpable. Di un paso hacia atrás, pero algo me detuvo. Sentí una mano fría aferrarse a la mía, pequeña, pero con una fuerza sorprendente. Intenté soltarme, pero la mano me tiró hacia el interior del armario, hacia la oscuridad impenetrable. Sentí que mi cuerpo se enfriaba, como si toda la vida estuviese siendo succionada por esa oscuridad. Los susurros se convirtieron en gritos, y de repente, mi visión se llenó de imágenes, niños corriendo, escondiéndose, siendo arrastrados a la fuerza. Vi a la señora, una figura alta y sombría, con un rostro distorsionado por la ira, levantando una vara mientras los niños gritaban de dolor. Intenté luchar, pero mi cuerpo no respondía. Sentía las manos pequeñas por todo mi cuerpo, jalándome hacia abajo, hacia un abismo de sombras. Entonces, en un destello de claridad, supe lo que tenía que hacer. Saqué el diario y, con mis últimas fuerzas, lo arrojé dentro del armario. En ese instante, todo se detuvo. La oscuridad retrocedió, los gritos se desvanecieron y las manos me soltaron. La linterna volvió a encenderse, iluminando la habitación que ahora estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Miré el armario y vi que estaba cerrado de nuevo. Mi respiración era agitada, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero sabía que había terminado. Los niños, o lo que quedaba de ellos, habían sido liberados. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui de Llano Verde. Dejé la casa y nunca miré atrás. No sé quién comprará esa propiedad después de mí, pero espero que las almas que una vez estuvieron atrapadas allí finalmente hayan encontrado la paz. En la oscuridad. Recuerdo con claridad ese periodo oscuro de mi vida, cuando todo parecía desmoronarse y no había refugio alguno en el que pudiera encontrar paz. Tenía apenas 22 años en 1995, cuando, buscando escapar de los problemas cotidianos, tomé la imprudente decisión de mudarme a una casa en el campo de El Salvador. Mi nombre es José, y lo que experimenté en esa casa, oculta entre las montañas, aún me persigue hasta el día de hoy. Había escuchado rumores sobre la casa antes de mudarme, pero los desestimé como supersticiones de la gente del pueblo. Decían que la casa estaba maldita, que hacía años había pertenecido a una pareja joven que se había mudado para empezar una nueva vida. La historia contaba que el esposo murió trágicamente en un accidente, dejando a su esposa sumida en una desesperación tan profunda que decidió acabar con su vida en esa misma casa. Desde entonces, la casa había permanecido vacía, salvo por las visitas ocasionales de curiosos que no duraban más de una noche. Recuerdo claramente la primera vez que la vi, abandonada y rodeada de maleza, con las ventanas rotas y la madera vieja crujiente bajo mis pies. A pesar de su estado, algo en mí se sintió atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a entrar. El aire alrededor de la casa era más frío que en cualquier otro lugar, y el silencio era tan denso que cada crujido bajo mis pies resonaba como un trueno en mis oídos. Al entrar, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el olor a humedad impregnaba el aire. No había electricidad, y lo poco que pude ver fue gracias a la linterna que llevaba conmigo. A pesar de la oscuridad y el ambiente opresivo, decidí que ese lugar sería mi hogar. Pensé que, con un poco de esfuerzo, podría arreglar la casa y hacerla habitable. Me equivoqué. Las primeras noches fueron inquietantes, pero nada más allá de lo esperado en una casa tan vieja.
El viento que silbaba a través de las ventanas rotas y los crujidos de la madera vieja eran sonidos que, aunque incómodos, se podían explicar. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas que desafiaban cualquier explicación lógica. La primera vez que lo noté fue una noche en la que no podía dormir. Me levanté a preparar un té, esperando que el calor me relajara lo suficiente como para conciliar el sueño. Estaba en la cocina cuando lo escuché por primera vez, un susurro suave, como una voz femenina que apenas lograba distinguir. Me quedé paralizado, pensando que tal vez era el viento, pero pronto me di cuenta de que el susurro venía de dentro de la casa. No podía entender lo que decía, pero la voz era insistente, como si estuviera intentando comunicarse conmigo. Apagué la linterna, esperando que en la oscuridad mis oídos pudieran captar mejor el sonido. El susurro se intensificó, y aunque seguía sin entender las palabras, sentía una extraña sensación de tristeza y desesperación. El aire se volvió más denso, y una presión en mi pecho me hizo difícil respirar. Esa noche no dormí. Los días siguientes, el susurro se convirtió en una constante. No importaba en qué parte de la casa estuviera, siempre lo escuchaba. A veces era tan suave que apenas lo notaba, y otras veces era tan claro que parecía que alguien estuviera de pie justo detrás de mí, susurrándome al oído. Lo peor de todo era la sensación de estar siempre observado. Sentía que, sin importar dónde estuviera o qué hiciera, había algo o alguien vigilándome, acechándome en la oscuridad. Una noche, después de semanas de vivir con esa constante sensación de terror, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Me había quedado dormido en el sofá de la sala, agotado después de días sin apenas descansar. Me desperté de repente, con la sensación de que algo estaba muy mal. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, pero podía sentir una presencia cerca de mí, algo que no podía ver pero que estaba ahí. Fue entonces cuando lo sentí, unas manos frías rodeando mi cuello, apretando con una fuerza indescriptible. Intenté gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Las manos apretaban cada vez más fuerte y podía sentir como el aire escapaba de mis pulmones. Estaba seguro de que iba a morir. De repente, las manos se soltaron y pude respirar de nuevo. Me incorporé, jadeando, y encendí la linterna. La luz reveló algo que me dejó helado. En mi cuello había marcas de dedos, como si alguien realmente hubiera intentado estrangularme. Mi corazón latía desbocado, y un sudor frío cubría mi frente. No había nadie más en la habitación, pero las marcas eran reales, y el dolor en mi garganta confirmaba que no había sido un sueño. A partir de esa noche, todo se volvió mucho peor. El susurro se convirtió en un grito, una voz desesperada que clamaba por ayuda. No podía entender lo que decía, pero la angustia en su tono era inconfundible. Cada noche, las marcas en mi cuello aparecían, cada vez más profundas, cada vez más dolorosas. Intenté escapar de la casa, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atado a ese lugar maldito. Una tarde, después de semanas de soportar este tormento, decidí que no podía seguir así. Tenía que averiguar quién o qué era lo que me estaba atormentando. Recordé las historias que había escuchado sobre la mujer que se había suicidado en la casa, y me pregunté si su espíritu seguía allí, buscando venganza o quizás pidiendo ayuda para encontrar la paz. Decidí investigar un poco más sobre la historia de la casa. Visité la biblioteca del pueblo y revisé antiguos periódicos, buscando alguna pista sobre lo que realmente había sucedido. Lo que encontré fue aún más perturbador de lo que esperaba. La historia de la mujer era cierta, pero había detalles que nadie había mencionado. Su nombre era Isabel, y había sido una mujer joven y hermosa, recién casada con un hombre llamado Miguel. Se mudaron a la casa poco después de casarse, esperando comenzar una vida juntos. Sin embargo, su felicidad fue breve. Miguel murió en un accidente apenas un año después de su boda, dejando a Isabel sola en la casa. Los informes hablaban de su progresiva locura, de cómo comenzó a escuchar voces que la llamaban, susurrándole cosas al oído. Finalmente, en un acto de desesperación, se colgó en el dormitorio principal de la casa.
Pero había más en la historia. Antes de morir, Isabel había escrito una serie de cartas en las que hablaba de las voces que escuchaba, de las cosas que veía en la casa. Decía que no estaba sola, que algo maligno la estaba atormentando, algo que la quería muerta. Las cartas no fueron tomadas en serio en su momento, y la gente del pueblo simplemente asumió que había perdido la razón tras la muerte de su esposo. Al leer esas cartas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las descripciones de lo que Isabel experimentó eran inquietantemente similares a lo que yo estaba viviendo. Me di cuenta de que no era solo su espíritu lo que estaba en la casa, había algo más, algo mucho más antiguo y oscuro que había estado esperando durante décadas, alimentándose del dolor y la desesperación. Decidí que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. No sabía cómo lidiar con lo que fuera que estaba en la casa, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Recordé una conversación que había tenido con un anciano en el pueblo, quien me había advertido sobre la casa y me había dicho que, si alguna vez necesitaba ayuda, fuera a buscarlo. Decidí tomarle la palabra. El anciano vivía en una cabaña al borde del bosque, lejos del pueblo. Cuando llegué, me recibió con una expresión que indicaba que ya sabía por qué estaba allí. Le conté lo que había sucedido, y él asintió lentamente, como si todo fuera parte de algo que ya esperaba. Lo que hay en esa casa no es un simple espíritu, me dijo en voz baja. Es algo mucho más antiguo, algo que ha estado ahí desde antes de que la casa fuera construida. Isabel no fue la primera, y tú no serás el último si no haces algo al respecto. Me explicó que la tierra en la que se encontraba la casa había sido un lugar de rituales antiguos, un sitio donde se realizaban sacrificios y se invocaban fuerzas oscuras. Lo que fuera que habían despertado, había quedado atrapado en ese lugar, alimentándose del dolor y la desesperación de quienes habitaban la casa. No puedes luchar contra esto solo, me advirtió. Pero tal vez, si logras liberar el espíritu de Isabel, puedas debilitar lo suficiente a esa entidad como para escapar. Me dio una serie de instrucciones y un amuleto que, según él, me protegería hasta cierto punto. No estaba seguro de si todo eso funcionaría, pero no tenía otra opción. Esa noche, regresé a la casa, decidido a intentar liberar a Isabel y, con suerte, acabar con el tormento que me estaba consumiendo. Seguí las instrucciones del anciano, encendiendo velas en las esquinas de la habitación donde Isabel se había quitado la vida y recitando las palabras que me había enseñado. Mientras lo hacía, sentí que el ambiente en la casa cambiaba. El aire se volvió más pesado y la temperatura descendió bruscamente. El susurro comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo una voz, sino muchas, todas hablando al mismo tiempo, llenas de rabia y dolor. De repente, una figura comenzó a formarse en el centro de la habitación. Era Isabel, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento y sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. Intenté mantener la calma y seguir con el ritual, pero la presión en la habitación era abrumadora. Sentía que algo estaba intentando detenerme, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose sobre mí. En un momento de desesperación, sostuve el amuleto y grité las últimas palabras del ritual. La figura de Isabel se detuvo, y por un instante pude ver algo en sus ojos, una chispa de humanidad que aún quedaba atrapada en ese tormento eterno. Luego, todo explotó en una ráfaga de viento y gritos, y la figura desapareció, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Caí de rodillas, exhausto y temblando, pero sabía que no había terminado. Algo me decía que el espíritu de Isabel había sido liberado, pero lo que fuera que la había mantenido prisionera seguía ahí, debilitado pero no derrotado. Sentí que debía irme de esa casa, y lo hice. Dejé todo atrás, sin mirar atrás. Nunca regresé a ese lugar maldito. No sé si alguien más ha intentado vivir allí desde entonces, y la verdad, no quiero saberlo. La casa de las muñecas. Mi nombre es Carla, y tenía 27 años cuando me mudé a una casa en un pequeño pueblo de Brasil en el año 1999. Me había cansado de la vida en la ciudad, de la rutina y el ruido constante que nunca me dejaba descansar.
Necesitaba un cambio, un lugar donde pudiera encontrar paz y tranquilidad, y esa casa antigua y pintoresca parecía ofrecer justo lo que buscaba. La adquirí a un precio sorprendentemente bajo, lo que atribuye al hecho de que estaba bastante aislada y requería algunas reparaciones. Desde el momento en que llegué, algo en el ambiente se sentía diferente. La casa se alzaba imponente en medio de un terreno frondoso, con grandes árboles que parecían inclinarse hacia ella, como queriendo susurrar secretos oscuros. Las ventanas, en su mayoría tapiadas o rotas, dejaban entrever habitaciones oscuras y polvorientas. Sin embargo, su arquitectura colonial y los detalles tallados a mano me convencieron de que era una joya escondida, esperando ser redescubierta. El interior de la casa era aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de un empapelado desvaído, y los pisos de madera crujían bajo mis pasos. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, excepto por una que parecía ser un antiguo cuarto de juegos. Fue allí donde encontré las muñecas. Docenas de ellas, de porcelana, algunas más grandes que otras, todas vestidas con ropa antigua y encajes amarillentos por el tiempo. Sus ojos, vidriosos y fríos, parecían seguirme mientras me movía por la habitación. A pesar de que me produjeron un escalofrío al principio, decidí ignorar esa sensación. Las muñecas no eran más que un eco del pasado, un recordatorio de la niña que una vez vivió en esa casa. Los aldeanos eran amables, pero reservados. Cuando les hablé sobre la casa, sus miradas se volvieron esquivas. Uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, me contó la historia de la familia que vivió allí antes que yo. La hija, una niña llamada Isabela, había muerto trágicamente a los 10 años. Se decía que estaba jugando en el jardín cuando una rama de un árbol se desprendió y la aplastó. Su madre, destrozada por el dolor, nunca pudo aceptar su muerte y se aferró a las muñecas de la niña, creyendo que de alguna manera contenían la esencia de su hija. No le di importancia a la historia. La gente de los pueblos pequeños tiene una inclinación por las leyendas y las supersticiones, pensé. Sin embargo, la primera noche que pasé en la casa, algo cambió. Mientras dormía, sentí una presencia en la habitación, una sensación abrumadora de ser observada. Abrí los ojos y, aunque la habitación estaba en penumbras, pude distinguir una figura en la esquina. Era una de las muñecas, sentada en una silla que no recordaba haber colocado allí. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y encendí la lámpara de la mesita de noche. La muñeca seguía allí, inerte, pero juraría que sus ojos me miraban con una intensidad escalofriante. Esa fue la primera noche en la que empecé a dudar de mi propia cordura. Las siguientes semanas solo empeoraron las cosas. Cada mañana, al despertar, encontraba una muñeca nueva en mi cama. No podía entender cómo llegaban allí. Las cerraduras estaban intactas, y no había señales de que alguien hubiera entrado en la casa. Pero las muñecas seguían apareciendo, cada una con una expresión más aterradora que la anterior. Algunas tenían la boca entreabierta, como si estuvieran a punto de gritar, otras, los ojos desorbitados, llenos de un terror indescriptible. El sonido de susurros comenzó a invadir mis noches. Al principio, eran leves, casi imperceptibles, pero con el tiempo se hicieron más claros. Era mi nombre, pronunciado con una voz infantil, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Carla. Carla. Resonaba en mis oídos, incluso cuando tapaba mi cabeza con las mantas, intentando desesperadamente bloquear el sonido. Una noche, el susurro fue acompañado por un movimiento en el cuarto. El crujido del suelo hizo que me incorporara de golpe. La lámpara de la mesita de noche titiló antes de apagarse, dejándome en completa oscuridad. El aire se volvió denso, como si una presencia invisible me rodeara, sofocándome. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza que me impedía moverme o gritar. Y entonces, escuché el sonido de pasos diminutos, como si algo pequeño caminara lentamente hacia mi cama. Luché por encender la lámpara de nuevo, y cuando lo logré, la luz reveló la visión más aterradora que jamás haya visto. Las muñecas, todas las muñecas del cuarto de juegos, estaban ahora alineadas alrededor de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y sonrisas torcidas.
Una de ellas, más grande que el resto, estaba sentada en la cabecera, inclinada hacia mí como si estuviera a punto de susurrarme al oído. De su boca entreabierta brotaba un hilo de sangre que caía lentamente sobre la almohada. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Me dije a mí misma que todo era un sueño, una pesadilla horrenda, pero sabía que no lo era. Podía sentir el frío del aire, el peso de las mantas sobre mi cuerpo, la humedad de la sangre en la almohada. No pude dormir el resto de la noche. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, mirando fijamente a las muñecas, esperando a que se movieran de nuevo. Pero no lo hicieron. Permanecieron inmóviles, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, el miedo fue reemplazado por una determinación feroz. No podía seguir viviendo en esa casa. Sabía que algo maligno habitaba en ella, algo que no podía entender ni combatir. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y me dispuse a salir de allí para siempre. Pero antes de poder alcanzar la puerta, escuché un sonido que me detuvo en seco. Era un sollozo, suave y doloroso, proveniente de la habitación de las muñecas. Contra mi instinto, me acerqué a la puerta y la entreabrí. Allí, en el centro de la habitación, estaba la muñeca más grande, la misma que había visto la noche anterior. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza gacha y los hombros temblando, como si estuviera llorando. En el silencio de la casa, su llanto era desgarrador. Me sentí atraída hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a acercarme. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, que antes eran fríos y vacíos, ahora estaban llenos de una tristeza profunda, casi humana. «Carla», susurró, pero esta vez no fue una voz aterradora, sino una voz débil y llena de dolor. «Ayúdame». El terror se mezcló con la compasión, una compasión que no podía explicar. ¿Cómo podía sentir empatía por una muñeca? ¿Por qué me pedía ayuda? Sin embargo, algo dentro de mí, una intuición que no pude ignorar, me dijo que debía hacer algo. Con manos temblorosas, levanté la muñeca. Era sorprendentemente ligera, como si no tuviera peso alguno. La llevé al jardín, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. Sin saber qué más hacer, la coloqué al pie del árbol donde, según la historia, la niña Isabela había muerto. En ese momento, el aire pareció volverse más ligero, menos opresivo. Las hojas de los árboles se movieron suavemente y el sonido de los pájaros que había estado ausente desde que llegué a la casa, volvió a llenar el aire. Volví a la casa, sintiendo una calma que no había experimentado desde que me mudé. La habitación de las muñecas estaba vacía, como si nunca hubieran estado allí. Me tumbé en la cama, agotada, y por primera vez en semanas, me quedé dormida sin miedo. Esa misma noche, soñé con Isabela. La vi, una niña pequeña, con un vestido blanco y el cabello rizado. Estaba sentada bajo el árbol, jugando con una muñeca. Me sonrió, una sonrisa dulce y triste, y luego se desvaneció en la luz del sol. Cuando desperté, supe que era hora de irme. La casa ya no era un lugar de pesadillas, pero tampoco era mi hogar. Recogí mis pertenencias y dejé la casa atrás, agradecida por haber sobrevivido a la experiencia, pero sabiendo que nunca podría olvidar lo que viví allí. Nunca volví a ese pueblo, y cada vez que recuerdo esa casa, me pregunto si Isabela finalmente encontró la paz, o si su espíritu sigue atrapado allí, esperando que alguien más la ayude a encontrar su camino. La casa de los ojos vacíos. Era el año 1992 cuando me mudé a una vieja casona en Cusco. Mi nombre es Manuel, y lo que experimenté allí me dejó marcado de por vida. Me había trasladado a esa ciudad con la intención de comenzar una nueva etapa, lejos del bullicio de Lima, donde había vivido toda mi vida. La casona, una construcción colonial en el borde de la ciudad, parecía perfecta. Estaba alejada del ruido, rodeada por un jardín descuidado, pero con potencial. El precio, sorprendentemente bajo, se justificaba por el estado ruinoso del lugar.
Pero algo en su imponente estructura y su aura antigua me atraía, como si esa casa estuviera esperando por mí. Desde el primer día, noté que la casa tenía algo extraño, una atmósfera pesada, cargada de recuerdos oscuros. Las paredes, decoradas con papel tapiz desgastado, parecían murmurar en la penumbra y los pisos de madera crujían bajo mis pies, como si alguien invisible caminara a mi lado. Aún así, decidí ignorar esos pequeños detalles. Después de todo, era una casa antigua, y eso explicaba muchas cosas. En la sala principal colgaba un retrato de una mujer. Vestía ropas antiguas, probablemente del siglo XVIII, y su rostro era una mezcla de serenidad y amenaza. Sus ojos oscuros me seguían donde quiera que me moviera. Supe por los vecinos que la mujer había sido una bruja en la época colonial, una figura temida en el pueblo. Los rumores decían que había sido quemada viva después de ser acusada de innumerables crímenes, entre ellos, la desaparición de niños y la maldición de familias enteras. Según la leyenda, su espíritu había quedado atrapado en el retrato, maldiciendo a todo aquel que se atreviera a habitar la casa. Al principio, no le di importancia a estas historias. Los pueblos pequeños están llenos de leyendas y pensé que no eran más que cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien con ese retrato. Cada vez que entraba en la sala, tenía la sensación de que la expresión de la mujer había cambiado, como si sus labios se curvaran en una mueca burlona y sus ojos, oscuros y profundos, parecían observarme con un odio silencioso. Pasaron los días y la casa comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Las luces parpadeaban sin razón aparente y a menudo escuchaba susurros cuando estaba solo. Mi perro, un pastor alemán llamado Rocco, se comportaba de manera extraña. Gruñía a las sombras, se negaba a entrar en ciertas habitaciones y, por las noches, se acurrucaba a mi lado temblando, como si presintiera algo que yo no podía ver. Una noche, después de un día particularmente largo, me acosté temprano. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ventanas, y la casa parecía más viva que nunca. Me costó conciliar el sueño, pero finalmente, el cansancio me venció. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara un ruido extraño. Era un susurro, como el sonido de una respiración pesada, que provenía de la sala. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y bajé las escaleras con Rocco siguiéndome de cerca. La sala estaba envuelta en sombras, y la única fuente de luz provenía de una vela que había dejado encendida en la mesa. Y entonces lo vi. El retrato de la mujer, que siempre había estado colgado en la pared, ahora estaba en el suelo, inclinado hacia adelante, como si alguien lo hubiera empujado. Pero lo más perturbador era su rostro. La mujer sonreía, una sonrisa siniestra, que me heló la sangre. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una malicia palpable. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, una ráfaga de aire frío que me erizó la piel. Me giré de golpe, pero no había nadie. Rocco, sin embargo, estaba inquieto, gruñendo hacia la oscuridad. Decidí recoger el retrato y colgarlo de nuevo, pero algo me detuvo. La sonrisa en el rostro de la mujer parecía haberse ensanchado, y sus ojos ahora parecían vivos. Solté el cuadro de inmediato y retrocedí con el corazón latiéndome en la garganta. Esa misma noche, Rocco desapareció. Lo busqué por toda la casa, gritando su nombre, pero no obtuve respuesta. Revisé cada rincón, cada habitación, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Finalmente, llegué al sótano, un lugar al que nunca había bajado desde que me mudé. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Una corriente de aire frío surgía desde las profundidades y un olor nauseabundo me golpeó en la cara. Bajé los escalones de madera, que crujían bajo mi peso, con una mezcla de miedo y desesperación. El sótano estaba oscuro, la única luz provenía de una pequeña ventana en lo alto de la pared. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, y el aire era denso, como si el tiempo hubiera detenido su marcha allí abajo. Y entonces lo vi. En el centro del sótano, rodeado por un círculo de símbolos extraños grabados en el suelo, estaba Rocco.
Mi corazón dio un vuelco al ver su cuerpo inmóvil, sus ojos abiertos pero sin vida. Una sensación de vacío absoluto me envolvió y un grito de desesperación salió de mis labios. Corrí hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, sentí una fuerza invisible que me empujó hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza, y por un momento todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, el sótano estaba sumido en un silencio sepulcral. Me levanté tambaleándome, con un dolor punzante en la cabeza, y miré a mi alrededor, buscando una explicación. Rocco seguía allí, pero algo había cambiado. Los símbolos en el suelo ahora brillaban con una luz tenue y el aire estaba cargado con una energía que me hizo sentir débil. Salí del sótano a toda prisa, dejando atrás a mi perro. No podía soportar la idea de que algo tan maligno estuviera en esa casa, y mucho menos que pudiera haber sido responsable de la muerte de Rocco. Subí corriendo las escaleras, sintiendo que la oscuridad me perseguía, y me encerré en mi habitación, temblando de miedo. No pude dormir esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer en el retrato, con esa sonrisa maliciosa y sus ojos que ahora me parecían dos pozos sin fondo. Los días se convirtieron en una tortura. La casa parecía viva, susurros y ruidos extraños me rodeaban constantemente, y cada rincón estaba impregnado de una presencia maligna que me hacía sentir observado, vulnerable. Una noche, mientras intentaba distraerme leyendo en la cama, escuché un sonido familiar. Era el ladrido de Rocco, débil y distante, como si viniera de algún lugar profundo de la casa. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el ladrido se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, y seguí el sonido, que parecía provenir del sótano. Bajé las escaleras, mi cuerpo temblando de miedo y esperanza. Quizás, de alguna manera inexplicable, Rocco estaba vivo. Abrí la puerta del sótano, y el olor nauseabundo me golpeó de nuevo. Bajé lentamente, cada paso resonando en la oscuridad, y entonces lo vi. El cuerpo de Rocco ya no estaba allí. En su lugar, el retrato de la mujer había sido colocado en el centro del círculo de símbolos, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. De repente, el sótano se llenó de un viento gélido, y escuché un susurro, una voz femenina que parecía salir de todas partes y de ninguna. «No debiste venir aquí, Manuel», decía, con un tono que era a la vez suave y amenazante. «Este lugar es mío, y ahora, tú también lo eres». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón, y caí de rodillas, luchando por respirar. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, a acercarse a mí, formando figuras distorsionadas y grotescas. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La última cosa que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el retrato de la mujer. Su sonrisa ahora era una mueca de triunfo, y sus ojos vacíos eran la promesa de una eternidad de sufrimiento. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara, pero cuando lo hice, me encontré en el hospital. Un vecino había escuchado los gritos y había llamado a la policía. Cuando me encontraron, estaba inconsciente en el sótano, rodeado de símbolos extraños y el retrato de la mujer, ahora completamente quemado. No encontraron el cuerpo de Rocco, ni ninguna evidencia de lo que había sucedido. Pero yo lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Esa casa, ese lugar maldito, había tomado algo de mí, algo que nunca podría recuperar. No volví a esa casa. Vendí la propiedad tan pronto como pude, sin importar el precio. Nadie más debería vivir allí, pero sabía que eventualmente alguien lo haría. La historia se repetiría una y otra vez, atrapando a cualquiera que se atreviera a desafiar el mal que habitaba en esos muros. Desde entonces, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. No puedo dormir sin ver su rostro, no puedo cerrar los ojos sin sentir su mirada clavada en mí. La gente dice que estoy loco, que lo que viví fue una alucinación causada por el estrés y la soledad. Pero yo sé la verdad. Esa casa está maldita, y aunque me haya alejado de ella, una parte de mí quedó atrapada en sus sombras, junto a la mujer de los ojos vacíos. Y lo peor es que sé que algún día, ella vendrá por mí.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.